Bendiciones para todos y al pastor Ureña. Nuevamente estamos acá para debatir este tema tan interesante. Soy John Falmar. Leamos la pregunta 1 y 3. Si la Biblia claramente dice en Mateo 16:27 que cuando Jesús venga pagará a cada uno conforme a sus obras, ¿qué necesidad hay de pagar por ellas en el purgatorio? La 3 dice así. Si todos los libros de antes de Jesús no fueron suficientes para abrir la puerta al cielo, la ley y los profetas, ¿por qué habríamos de esperar que los deuterocanónicos la abran con la agregación del purgatorio? Una segunda puerta a la salvación. ¿No hace este hecho que el sacrificio de Jesús sea algo insignificante? Para empezar, tengo que aclarar que estas preguntas están mal planteadas. Esto debido al concepto erróneo acerca del purgatorio. Una vez que se conoce bien del tema, es fácil detectar el error en las preguntas. Y no podrás conocer bien del tema si ya desde un principio tienes fobia católica extrema. Entonces, para el que escucha, le pido que por un momento en su vida se quite esas fobias y analice detenidamente lo expuesto aquí. Este no es un estudio exhaustivo del tema, pero intentaremos abarcar lo más sustancioso y aprovecharé el tiempo de estas dos preguntas para tomar los malos conceptos y tratar de aclararlos, ya que para la gran mayoría de las personas que están escuchando esto o conocen de manera muy básica la doctrina del purgatorio o tienen un concepto equivocado o los malinformaron. Así que es mejor que despejemos las dudas. Tenga claro el que me escucha que la doctrina del purgatorio está íntimamente ligada al orar por los difuntos. Entonces, cuando se diga purgatorio, tenga presente que se habla también de la oración por los difuntos. La enseñanza del purgatorio no es una interpretación antojadiza de las escrituras, ya que, mi estimado hermano, quiera usted creerlo o no, la oración por los difuntos es enseñanza bíblica, incluso más antigua de lo que se cree, ya que el libro de Macabeos fue escrito aproximadamente hacia el año 100 antes de Cristo. Y aunque sus originales se hayan perdido, solo se conserva la versión griega de los 70 utilizado por los primeros cristianos. La doctrina del purgatorio ha sido una enseñanza constante e ininterrumpida de la Iglesia desde sus inicios. La Iglesia pudo entender esta enseñanza bíblica con claridad y prueba de ello son los escritos de los padres de la Iglesia, los cuales recogieron las enseñanzas de los apóstoles. Ya desde el siglo II queda testificado que la fe y enseñanza de la Iglesia respecto a este tema no ha variado desde el inicio del cristianismo. El purgatorio no es una segunda oportunidad de salvación. Escuche bien esto, por favor, mi hermano, escuche bien esto. El purgatorio no es una segunda oportunidad de salvación. Si a usted, mi estimado hermano, que me escucha, le han dicho esto, le han malinformado terriblemente, ya que la Biblia no enseña en ninguna parte que haya otra oportunidad de salvación. Por lo tanto, quien dice esto o es ignorante total en el tema, o lo dice de manera malintencionada para que otros caigan en la trampa de pensar conceptos erróneos. La salvación se gana en vida. Después de ella queda afrontar lo que decidimos, y esto lo enseña la Biblia. O cielo o infierno. El purgatorio difiere mucho de estos dos anteriores por su carácter temporal. Si usted tiene dudas acerca del tema, es importante preguntarle a alguien que realmente le sepa responder y no que al contrario lo vaya a confundir más de lo que ya está. Es por esto que si usted tiene dudas de asuntos católicos, le pregunte mejor a un católico bien preparado en el tema, ya que éste será la persona indicada para aclararle las dudas. No le pregunte al panadero cosas de astronomía. Además, quien no comparte esta enseñanza bíblica la va a ridiculizar. Esto es fácil para quien no entiende primero de qué se trata y más aún cuando se está abonado por prejuicios anticatólicos. Si aún después de haber escuchado esto usted sigue tercamente diciendo que el purgatorio es una segunda oportunidad de salvación, ha decidido libremente seguir en su terquedad. La Biblia no enseña que haya una segunda oportunidad después de morir. No diga cosas que no son. Les narro un ejemplo para que puedan entender mejor lo que es la doctrina del purgatorio. Imagínese usted que por accidente le quiebra el vidrio de un ventanal a la casa de un vecino. El dueño de la casa sale. Usted le dice al dueño, perdóneme por el descuido.
El dueño de la casa lo perdona, pero usted es consciente que ha cometido un daño que debe reparar en la casa del vecino. Así mismo es el pecado. Ahora veamos este ejemplo en la vida cotidiana. Tomaremos un nombre ficticio en una historia que puede ocurrir así. Carlos comete un pecado, digamos que fue por fornicación. Carlos se arrepiente sinceramente de su pecado y pide de corazón perdón a Dios por lo que hizo. El Señor lo perdona. Pero él debe ser consciente que ha cometido un daño que debe reparar. Y ese daño se lo hizo él y a la mujer que participó con él en el acto. El daño es una consecuencia misma del pecado que ellos cometieron. Esto no se borra con el perdón y es esto lo que se debe reparar. Imagine usted que por el pecado cometido por Carlos la mujer quede muy debilitada en su fe y esto la haga caer en otros pecados debido al recuerdo que le trae ese pecado cometido con Carlos. Esto es consecuencia del pecado y eso debe ser reparado. Y una manera en que Carlos puede reparar ese daño que él cometió con su pecado es orar mucho todos los días para que la mujer vuelva a recuperar la fe que perdió, para que la mujer vuelva a vivir en santidad. Eso es reparar el daño causado por el pecado. Cuando uno no repara correctamente las faltas cometidas en vida, aunque habiendo sido perdonado por Dios, es necesario que se purifique de la consecuencia que dejó ese pecado cuando lo cometió en vida. Concluimos con esto que el pecado es perdonado por Dios, pero el pecado deja consecuencias, deja algo manchado. Con eso no se podría ver a Dios después de muerto. Es necesario por ello purificar esa consecuencia del pecado mismo en el purgatorio. Por eso en vida oramos por los difuntos, para que sean liberados de esa consecuencia que dejaron sus pecados. Esto es el purgatorio. Cuando logras entender claramente lo que es el purgatorio, entiendes aún más el porqué la necesidad de buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. La Iglesia también ha entendido que al purgatorio van la mayoría que murieron en amistad con Dios, con excepción de los que hayan muerto como mártires. Esto explica por qué al que fue crucificado junto al Señor recibió la oportunidad de estar con el Señor en el paraíso. Y prueba de que esto es así, la Iglesia lo entendió desde el principio, se encuentra en los escritos de uno de los padres de la Iglesia, San Tertuliano, el cual vivió en el siglo II, dice así Tertuliano. Al dejar su cuerpo, nadie va inmediatamente a vivir en la presencia del Señor, excepto por la prerrogativa del martirio, pues entonces adquiere una morada en el paraíso. La doctrina del purgatorio o el orar por los difuntos no se basa exclusivamente en los deuterocanónicos, ya que en el Nuevo Testamento hay citas bíblicas que aclaran más sobre este misterio de nuestra fe católica, pero como el lanzar una cita bíblica así porque sí no serviría de nada, ya que me escuchan evangélicos, es mejor explicar primero para que luego entiendan por qué los católicos creemos en esto. El purgatorio no es negar que el sacrificio de Cristo sea eficiente. El sacrificio de Cristo es eficiente. Borra los pecados de quien acoge su amor misericordioso. Pero esto no quita nuestras responsabilidades cristianas, no quita tampoco la consecuencia del pecado o la de trabajar por ser santos. Una santidad que no puede ser tomada a la ligera, ya que a esto se refiere el camino estrecho que pocos encuentran, dicho por nuestro Señor. Yo le pregunto para que se responda a usted mismo. Póngase la mano en el corazón y respóndase con sinceridad. ¿Está usted caminando por el camino de la santidad? Pasemos a responder la pregunta número 2. Dice así. Si Dios es infalible y los libros del canon hebreo del Antiguo Testamento no contienen errores, ¿por qué los deuterocanónicos sí? ¿Se equivocó Dios o simplemente los libros no son inspirados? Esta es la pregunta más fácil de responder, ya que ciertamente Dios sí es infalible, pero la Biblia, la cual es de inspiración divina pero escrita por hombres, sí contiene errores, y no por ello significa que el Espíritu Santo no haya actuado para revelar la palabra de Dios, aún en medio de las limitaciones humanas y de la cultura propia de la época. Veamos 3 errores de los muchos errores que tiene la Biblia.
En Génesis 35:19 nos cuentan que la tumba de Raquel está en Belén, en Judea. Dice así: y Raquel murió y fue enterrada en el camino a Efrat, que es Belén. Pero en 1 Samuel 10:2 nos cuenta otra historia. Se nos dice que Raquel fue sepultada en el borde de Benjamín en Selsá. Ahora pasemos al siguiente ejemplo. Leamos el inicio del Evangelio de Marcos capítulo 1, versículos 2 y 3. Como está escrito en Isaías, el profeta: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El escritor Marcos nos recuerda un fragmento del libro de Isaías. El versículo 2 no pertenece a Isaías, sino al libro de Malaquías. Ahora vayamos al libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Leemos: Yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. Vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Yahvé de los ejércitos. El versículo 3 de Marcos 1 dice así: Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Este versículo sí pertenece a Isaías. Vamos a Isaías 43. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Yahvé, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Uno más. En Génesis, Abraham llama hermano a su sobrino Lot cuando reñían los pastores de uno y otro. Dice así: por favor, que no continúe riña alguna entre yo y tú, entre mis manaderos y tus manaderos, porque somos hermanos. Génesis 13:8. Un poco después se dice: también tomaron a Lot, hijo del hermano de Abraham, y sus bienes, y siguieron su camino. Génesis 14:11. 3 versículos más adelante dice así: así llegó a oír Abraham que su hermano había sido llevado cautivo. Es cuando emprendió la persecución de los raptores hasta recuperarlo. Y es que en el pueblo judío se llamaban hermanos a tíos, sobrinos y parientes, y concretamente a los que descienden de un mismo abuelo se les llamaba hermanos. ¿Qué relación familiar había entre Abraham y Lot? Veamos. Dice así el Génesis. Vamos a ver un momentito aquí para buscarlo. Dice así el Génesis. Estos son los descendientes de Terah. Terah engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. Harán engendró a Lot. Génesis 11:27. Tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano. Génesis 12:5. Lot era pues sobrino de Abraham, y éste lo llamó hermano. Hermano que me escucha, ¿a qué se le parece esto? ¿No se le parece a algo por ahí que sostienen ustedes también, lo de los hermanos de Jesús? Mi hermano, el hecho que la Biblia contenga errores no significa que no sea inspirada, ya que, como dije al principio, a pesar de las limitaciones humanas y culturales, Dios habló a través de los escritores bíblicos. Si a usted le dicen que los deuterocanónicos no son inspirados porque contienen errores, será posible que usted piense que los errores arriba mencionados le quiten autoridad a la Biblia, ¿verdad que no? Pues de la misma forma son los deuterocanónicos. Los evangélicos buscan excusas para no tenerlos porque esto contradice sus enseñanzas. No les queda otra cosa que negarlos, refutarlos y resistirse a aceptar la verdad.
No se dejen engañar. La verdad está frente a ustedes y usted mismo, mi hermano que me escucha, la está viendo. No se deje engañar, por favor. Bendiciones a todos.